Listo, doctor, ya. Bueno, muy buenos días para todos. Hoy continuando con nuestro programa de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, vamos a hablar de un tema muy interesante y es sobre el manejo de la toxina botulínica, pero en este caso vamos a hablar mucho y énfasis en el uso no cosmético. Cuando nosotros arrancamos con la toxina botulínica, precisamente se empleaba era para usos no cosméticos. Hay un amplio abanico de tratamientos y va a ser de mucha guía para ustedes para ver todas las aplicaciones que tiene la toxina botulínica. El tema está a cargo de Camila León, nuestra residente de primer año. Camila, bienvenida. Listo, gracias, doctor. Entonces, pues sí, como el doctor comentaba, hoy vamos a hablar sobre la toxina botulínica, especialmente de sus usos no cosméticos. Bienvenidos a todos los comentarios que tengan, pues va a ser muy chévere retroalimentarnos. Bueno, entonces para empezar, regálame un segundo, paso la diapositiva. Para empezar, vamos a hablar todos esos aspectos fundamentales de la toxina. Entonces, la toxina botulínica es una exotoxina que está producida a partir de Clostridium botulinum, que es un bacilo anaeróbico gram positivo formador de esporas, que lo vamos a encontrar comúnmente en plantas, suelo, agua y tracto gastrointestinal de los animales. Entonces, esta toxina lo que va a hacer es bloquear la liberación de la acetilcolina de las placas terminales nerviosas colinérgicas, y esto va a provocar la inactividad de los músculos o de las glándulas que inervan. Entonces, para hablar de la historia, la toxina botulínica fue conocida como el veneno milagroso. Inicialmente, Justinus Kerner fue un médico y poeta alemán que identificó, o más bien describió por primera vez la toxina botulínica entre los años 1817 y 1822. Entonces, lo que hizo este médico fue que inicialmente la describió como el veneno de las salchichas. Lo que él decía es que la toxina producía un envenenamiento porque proliferaban los productos cárnicos manipulados o preparados de forma incorrecta. Entonces, este médico y poeta fue el primero en describirla, la usó en animales, lo usó incluso en él mismo, y como tal, la toxina fue aislada por primera vez en 1946, y la aplicación médica de esta sustancia fue descubierta en los años 50 pues, del siglo pasado. Sin embargo, la primera aplicación terapéutica documentada de la toxina botulínica no fue más o menos hasta 1977, cuando el doctor Alan Scott inyectó una toxina botulínica purificada en los músculos extraoculares para tratar el estrabismo. En diciembre de 1989, la FDA aprobó el uso de la toxina tipo A, porque ya vamos a ver que hay 7 tipos, bajo el nombre comercial de Botox de la casa Allergan, para el tratamiento de estrabismo, para el manejo de blefaroespasmo, para los espasmos hemifaciales, incluso en pacientes menores de 12 años de edad. En el año 2000 se aprobó el uso de la toxina para el tratamiento de la distonía cervical o pues la tortícolis espasmódica. Posterior a todo esto, pues sabemos que, como decía el doctor y como decían ustedes, se ha usado para el manejo de la cosmética, diferente a la espasticidad y los trastornos de dolor muscular, para lo cual inicialmente se pensó. En abril de 2002, la FDA anunció la autorización del uso de la toxina botulínica tipo A para tratar las arrugas moderadas a graves, sobre todo en el entrecejo, que son esas líneas glavelares. Y la FDA también autorizó el uso de la toxina botulínica ya la tipo B para el tratamiento de la distonía cervical en el 21 de diciembre del año 2000. Entonces, los nombres comerciales, nosotros ya en la siguiente diapositiva vamos a ver un poco de las marcas comerciales. De la tipo D tenemos el MioBlock en Estados Unidos, el NeuroBlock en Europa, y más o menos se han identificado 7 serotipos principales de la neurotoxina. Tenemos A, B, C tenemos 1 y 2, D, E, F y G. Entonces vamos a ver que son estructuralmente similares, pero son inmunológicamente diferentes en cuanto a la potencia, a la duración de la acción, a las localizaciones de las células dianas. Veremos también que estas toxinas poseen pesos moleculares y estructuras de subunidades similares, pero tienen estructuras de aminoácidos diferentes. Y los humanos se pueden ver afectados por la toxina de 5 cepas. De la A, de la B, de la E, la F y la G no se ven afectados por las cepas C y D.
Bueno, entonces en la actualidad hay preparaciones diferentes de la toxina disponibles en el mercado. Entonces de la tipo A vamos a encontrar dentro de las más reconocidas el Botox, el Dysport, que es en las que más nos vamos a centrar para términos de la charla, pero también hay otras, Prosign, hay otras que no tienen aún aprobación de la FDA, y tenemos la tipo B. Dentro de la tipo B podemos encontrar dentro de las más reconocidas el MioBlock y el NeuroBlock. Normalmente vamos a ver que se prefiere usar la toxina botulínica tipo A debido a que tiene una larga duración de acción. Y dentro de estas, el Botox ha obtenido un mayor número de autorizaciones a nivel mundial, seguido por el Dysport. Dentro de las características generales de la toxina botulínica, entonces el Clostridium botulinum va a producir 7 tipos serológicos, como les mencionaba, de diferentes toxinas botulínicas. Todos van a actuar bloqueando la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular, siendo el A el más potente para el hombre, y la debilidad muscular vamos a ver que inicia más o menos a los 2 a 4 días y va a ser máxima al cabo de 7 a 10 días. Vamos a ver que se puede prolongar durante 2, 5 hasta 6 meses, dependiendo de cada persona. Con respecto al mecanismo de acción de la toxina botulínica, hay que tener claro que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético entonces nos va a comprender esa placa terminal motora que va a ser la unión entre la neurona motora y la fibra muscular. Entonces aquí vamos a ver una imagen de qué es lo que sucede en esa placa motora. Entonces la acetilcolina inicialmente se va a liberar de las terminales de los axones motores cuando los potenciales de acción que son generados en el segmento inicial de la neurona motora llegan a las terminales. Entonces, posterior a eso, las fibras musculares se van a contraer cuando la acetilcolina, que se une y va a abrir un receptor inotrópico específico, que es el colinérgico nicotínico en la fibra muscular, despolariza esa membrana postsináptica. Entonces, la toxina botulínica, ¿qué va a hacer? Nos va a bloquear esa liberación de acetilcolina de las terminales motoras y por lo tanto el músculo esquelético pues no se va a contraer. Dentro de la estructura que tenemos de la toxina, entonces vamos a ver que esto va a ser una molécula de 150 kilodalton que va a estar compuesta por una cadena pesada y una cadena ligera. Entonces, ¿qué pasa? Esa cadena pesada se va a unir a los receptores específicos en terminales nerviosas motoras que posteriormente van a internalizar esa toxina mediante endocitosis mediada por receptores. Una vez estén estos endosomas, se va a disociar esta molécula, se va a disociar la cadena ligera de la toxina y la cadena ligera va a llegar al citosol pues, de la neurona motora. Dentro del citosol, la cadena ligera puede separar una proteína específica, que vamos a ver que es la proteína responsable de la exocitosis de las vesículas de acetilcolina, que son las proteínas denominadas complejo SNARI. Entonces, estas proteínas van a consistir en una proteína que está asociada a sinaptosomas, una proteína de membrana asociada a vesículas y una proteína de acoplamiento dentro de la membrana sináptica. Entonces, pues estas son las que, en las que va a actuar la toxina. Esta es una diapositiva que nos va a explicar algunos tipos de toxina botulínica, como les mencionaba previamente, y sus usos aprobados por la FDA. La mayoría de las formulaciones vamos a ver que están liofilizadas, están secadas al vacío, entonces son preparaciones que deben reconstituirse con solución salina normal. Entonces estas son las indicaciones según el nombre que se les ha asignado y el año en el que se aprobó. Ya vamos a hablar igual más adelante de eso. Bueno, con respecto a la prescripción, la cantidad de toxina también nos va a variar entre las formulaciones. Por ejemplo, el Botox, vamos a ver lo que está disponible en viales de 50, 100, 200 unidades, mientras que Dysport la podemos encontrar disponible en viales de 300, 500 unidades. Y vamos a ver que la dosis de Dysport suele ser 2.5 a 3 veces mayor que la de Botox, entonces esto lo debemos tener en cuenta si vamos a usar diferentes marcas para los pacientes. Igual como sabemos, hay otras opciones en el mercado, entonces siempre debemos conocer qué fórmula estamos usando para conocer dosis, refrigeración y todos esos aspectos que debemos tener en cuenta. Vamos a ver que se encontró que algunas formulaciones como Dysport tienen una duración de acción que puede ser más prolongada. Pero, ¿qué pasa con estas formulaciones? Esas formulaciones nos aumentan los efectos adversos fuera del sitio objetivo a comparación con otras marcas como por ejemplo Botox,
que posiblemente pues se relacionó con las mayores cantidades de neurotoxina en Dysport. Entonces es muy importante la dosis que vamos a usar, depende también de dónde la vamos a usar, todo esto va a variar, pero ya vamos a ver según cada condición. Antes de la inyección, como les comentaba, se debe reconstituir cada vial de Botox o de Dysport o de la marca que vayamos a usar con una inyección de cloruro de sodio al 0.9%, que sea estéril, que no sea con conservantes, y se recomienda que debe almacenarse en un refrigerador aproximadamente entre 2 y 8 grados centígrados. Con respecto a consideraciones inmunológicas que debemos tener cuando ponemos toxina botulínica, entonces la toxina botulínica en algunos casos, son más bien casos raros, puede ser ineficaz, aunque la incidencia notificada de esto es menor al 1%. ¿Qué pasa? ¿Y qué se ha dicho? Que hay producción de anticuerpos neutralizantes del huésped contra la toxina. Entonces esta podría ser una de las razones de la falta de eficacia. Hay autores que han sugerido que el excipiente que se usa para estabilizar esta toxina, que es la albúmina sérica humana, podría inducir la destrucción inmunológica de la toxina. Entonces, por esta razón, lo que se ha intentado con las formulaciones es reducir la cantidad de este componente dentro de las preparaciones de la toxina. Con respecto a la aplicación de esta, los fármacos se pueden aplicar en todos los tejidos que tengan inervación colinérgica, por lo que les comentaba previamente. Entonces, esto nos va a incluir tejido muscular, bien sea estriado o liso, el tejido glandular exocrino, nos puede incluir glándulas sudoríparas, glándulas salivales, glándulas lagrimales y estructuras relacionadas con el dolor. Entonces, la afinidad cambia. La tipo A, por ejemplo, tiene una afinidad relativamente fuerte con el tejido muscular y va a ser un poco más débil con el tejido autónomo. Y esta relación la vamos a invertir en la tipo B. La tipo B vamos a ver mayor afinidad, por ejemplo, con el tejido autónomo. Con respecto a la administración en estos pacientes, lo que se prefiere es una jeringa de 1 mililitro con una aguja de calibre 30 para la inyección. Antes de la inyección se recomienda que se limpie muy bien la piel con una solución antiséptica que no tenga alcohol y esperar a que se seque. Se pueden usar, según la literatura, algunas cremas tópicas que tengan derivados de amida, como que tengan combinación de lidocaína, pilocaína para disminuir la sensación del dolor, más por el pinchazo. Y la piel pues se debe tensar para revelar los vasos sanguíneos superficiales que se deben evitar idealmente durante la inyección. Entonces vamos a hablar de esos usos oftalmológicos. Con respecto a los usos oftalmológicos, este es un esquema de un artículo que entonces lo que nos muestra es como varios usos que puede tener la toxina. Vamos a hablar de varios de ellos. Este cuadro es interesante porque están pues cada uso con su referencia bibliográfica por si lo queremos indagar más. Entonces tenemos, por ejemplo, los pacientes que tengan estrabismo. Hay varios casos como los retratamientos postquirúrgicos de la endotropia que sea o infantil o adquirida. También en pacientes para esos estrabismos de grandes ángulos que puede ser coadyuvante con la cirugía. También prevenciones de la contracción muscular en parálisis del sexto nervio craneal. Un estrabismo consecutivo postquirúrgico, los pacientes que presenten nistagmus, blefaroespasmo, sobre todo también espasmos hemifaciales, pacientes con exposiciones corneales o entropio. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar con el estrabismo. Entonces, este es uno de los usos más importantes. Por primera vez se dio este uso, como se mencionó anteriormente, por Alan Scott, que era un oftalmólogo, como una alternativa a la cirugía de estrabismo. Entonces su objetivo es reducir la desviación debilitando el músculo que se contrae. Está indicado para casos complicados como pacientes con estrabismo paralítico. Como les mencionaba previamente, sus pacientes también que pueden presentar estrabismo consecutivo posoperatorio. También puede ser con pacientes con desviaciones inferiores a 40 dioptrías, casos que vamos a ver que también se puede usar en una orbitopatía tiroidea activa, pacientes con endotropia cíclica o aquellos que han sido sometidos a múltiples cirugías de estrabismo sin éxito. Aunque, según vi la literatura, la electromiografía generalmente pues, se puede usar para facilitar esa inyección precisa de la toxina botulínica al músculo objetivo. También se puede realizar, por ejemplo, la inyección mediante un método abierto donde se visualice directamente el músculo. Entonces, este es un ejemplo, la foto que está ahí es un niño que fue tratado con toxina botulínica. Bueno, como factores o datos a tener en cuenta, aproximadamente el 80% de los pacientes con endotropia infantil
vamos a ver que desarrollan una desviación vertical disociada. Entonces, estas inyecciones de toxina botulínica se administraron simultáneamente en los músculos rectos mediales. Este fue un estudio de un total de 54 pacientes con endotropia infantil que también tenía una desviación vertical disociada. Entonces los dividieron en dos grupos de edad, en un grupo menor de 18 meses y en el grupo 2 que eran mayores de 18 meses. En el grupo especialmente de mayores de 18 meses se logró la corrección completa de la desviación horizontal y también de la desviación vertical disociada. También hay informes sobre los beneficios de la administración de la toxina en desviaciones verticales. Hay un estudio de Oscan y colaboradores que observaron que si se administra la toxina tipo A en el recto inferior en casos de síndromes de adherencia, pues esto nos reducía la necesidad de cirugía secundaria. Y se determinó que la inyección de la toxina en los rectos superiores e inferiores podría potencialmente mejorar esas desviaciones verticales, sobre todo en la enfermedad ocular tiroidea. Luego tenemos el uso de la toxina en el nistagmo. Entonces, con respecto al nistagmo, la aplicación se realiza en múltiples músculos rectos horizontales o también se puede aplicar en la zona retrovulvar. Entonces, en algunos casos, la inyección de la zona retrovulvar puede producir una reducción significativa del nistagmo, aunque también pues, se han observado resultados desfavorables con este método. La dosis que se usa en la inyección retrovulvar suele ser un poco mayor que la utilizada en la inyección intramuscular en los rectos, suele ser de 20-30 unidades. Y los efectos secundarios informados pueden incluir la tosis, la diplopía, la parálisis del recto inferior o incluso por la zona de aplicación una oftalmoplejía total. Después del nistagmo también vamos a ver que uno de los grandes usos que se le ha dado e incluso desde su nacimiento es el blefaroespasmo. Entonces el blefaroespasmo va a ser una distonía craneal focal que nos va a afectar a los párpados y a los músculos de la frente. Entonces vamos a ver una contracción frecuente que es involuntaria del orbicular de los párpados, y el blefaroespasmo esencial pues puede conducir a la ceguera funcional debido al cierre involuntario de los ojos, que por supuesto esto nos va a impactar la vida de los pacientes. Suele ser más común en las mujeres, y vamos a ver que la toxina botulínica se ha usado con el éxito en el tratamiento del blefaroespasmo desde la década de 1980. Entonces se inyecta en el músculo orbicular de los párpados, inmediatamente debajo de la piel. El lugar de inyección suele ser la cara medial y lateral del músculo orbicular de los párpados, en su región preceptal, en los párpados superior e inferior, pues para reducir también el riesgo de tosis. La dosis promedio recomendada es de 12.5 a 25 unidades si es de Botox o 50 a 100 unidades de Dysport para cada ojo. A veces va a ser necesario aumentar la dosis, sobre todo cuando son inyecciones repetidas a largo plazo. Y los efectos secundarios locales pueden incluir equimosis, hematoma, ectropion, entropion. También puede haber pérdida de la sensibilidad facial, una epífora, ojo seco. Los pacientes pueden presentar lagoptalmos, fotofobia, diplopia o tosis. Este es un ejemplo de una paciente con blefaroespasmo que se trató con toxina botulínica cortesía del doctor Quintero. Y luego tenemos otro de los grandes usos, que es el espasmo hemifacial. Entonces, ¿qué pasa con el espasmo hemifacial? Hay una contracción tónica o clónica unilateral, va a ser repetitiva, de los músculos faciales que están inervados pues, por el nervio facial. Vamos a ver que es una enfermedad que suele comenzar en la quinta, sexta década de la vida, usualmente unilateral. El espasmo, vamos a ver que a diferencia del blefaroespasmo, es continuo durante el sueño y no está asociado realmente con la estimulación sensorial excesiva. Entonces se puede tratar con inyecciones de 25 a 35 unidades de Botox o unas 47 a 92 unidades de Dysport. De los estudios a largo plazo se ha demostrado que la duración media del efecto posterior a la inyección puede ser de más o menos 14 semanas después de un año, y tras aplicaciones consecutivas puede alcanzar las 18 semanas después de 10 años. Estas igual son algunas de las imágenes de un paciente, también cortesía del doctor Quintero, con un espasmo hemifacial severo, que está recibiendo pues este tratamiento con mejoría y realmente resultados exitosos. Otro de los usos muy importantes es la retracción palpebral. Entonces, la toxina botulínica se puede utilizar para la corrección temporal de la retracción del párpado superior
y se ha observado una mejoría temporal de la altura de la fisura palpebral aproximadamente con dosis de 2.5 a 10 unidades de Botox, que se administran mediante la inyección, puede ser transconjuntival justo por encima del borde superior del tarso, en el complejo muscular del elevador de Müller, y también se puede utilizar, pues podría ser una dosis única de 20 unidades de Dysport vía transcutánea en el borde central del tarso superior, en la aponeurosis del elevador y el músculo de Müller, pues fue un tratamiento seguro y eficaz. Pueden haber complicaciones, sobre todo dentro de este procedimiento están la tosis y la diplopía, pero pues son complicaciones que tienden a desaparecer con el tiempo. Con respecto a la orbitopatía tiroidea, pues también podemos encontrar una retracción del párpado relacionada con la enfermedad ocular tiroidea. Entonces es una de esas patologías que se podrían también manejar con toxina botulínica. Vamos a ver que se puede observar esa retracción más en el párpado superior, aunque también puede estar presente tanto en el párpado superior como en el inferior. Y se han descrito numerosas modalidades de tratamiento quirúrgico y no quirúrgico para esta afección, pero autores pues ya han informado del uso de toxina botulínica, la tipo A, en enfermedad, sobre todo inactiva, con resultados muy prometedores, pero también hay autores que nos reportan que puede servir en enfermedad que esté activa o enfermedad que esté inactiva. Entonces nos disminuye esa altura de la fisura palpebral, puede ser de 3 milímetros en grupo activo, 3.8 en el grupo inactivo, donde efectivamente funciona mejor. Y un efecto más duradero a la enfermedad, pues, inactiva. Hay artículos que indican que la duración media de ese tratamiento puede ser más o menos de 5 a 6 meses. Otro uso de la toxina es el N-tropion. Entonces la inyección de la toxina nos va a reducir el tono de esas fibras pretarsianas y preceptales del músculo orbicular, entonces nos proporciona como una corrección temporal del plegamiento que hay hacia adentro. Y en este caso el Botox se puede inyectar por vía subcutánea, pueden ser dosis de 5 unidades en cada uno de los 3 puntos. Aproximadamente se debe colocar 3 a 4 milímetros por debajo del margen del párpado inferior. Otro de los usos es la hipersecreción glandular. Como les decía, pues igual hay inervación en las glándulas exocrinas. Entonces, tenemos, por ejemplo, el lagrimeo excesivo, sobre todo en un síndrome llamado el síndrome de lágrimas de cocodrilo. Entonces, este síndrome se da por ese proceso de regeneración aberrante del nervio facial tras una parálisis que nos provoca pues, la aparición de lagrimeo reflejo, sobre todo ante la presencia de estímulos gustativos. Entonces vamos a encontrar que si tenemos una producción excesiva de lágrimas, que puede ser de forma idiopática o, como les decía, consecuencia de la reinervación aberrante de la glándula lagrimal, entonces pues podríamos usar la toxina botulínica. En estos casos, la toxina tipo A puede funcionar. Se aplica una inyección transconjuntival de 2.5 unidades de Botox directamente en el lóbulo palpebral de la glándula lagrimal, y la duración del efecto es aproximadamente de 6 meses, pero los pacientes realmente mejoran mucho. Y otro uso importante es el ojo seco. Entonces, con respecto al ojo seco, hay artículos que han demostrado que se puede realizar una inyección periorbitaria para mejorar esos ojos secos que son severos, que son intratables, que son refractarios al manejo convencional, ya que parece que eso nos va a mejorar la superficie ocular, nos mejora también la osmolaridad lagrimal tras el tratamiento. Entonces la inyección periorbitaria ha parecido que mejora los síntomas relacionados con ese ojo severo, especialmente cuando se va a aplicar en la parte medial del párpado y nos reduce el drenaje lagrimal. Entonces, ¿qué pasa? Hay parálisis también del músculo orbicular de los párpados, esto nos va a afectar a los canalículos y esto nos va a disminuir la función de bombeo durante el parpadeo. Entonces, esta disminución de la función nos va a aumentar el tiempo de retención de la lágrima, lo que podría potencialmente justificar este tipo de tratamiento. Luego tenemos el uso en la parálisis facial, que también es un uso muy frecuente. Estas imágenes también son cortesía del doctor Quintero. Entonces, en algunos casos, vamos a ver que el daño corneal se puede prevenir mediante la inyección de la toxina botulínica en el músculo elevador del párpado superior para inducir la tosis palpebral. Entonces, debido a la proximidad que hay del músculo elevador del párpado superior con el músculo recto superior, la literatura nos recomienda utilizar una aguja de la mitad de la longitud de la aguja estándar para prevenir la hipotropia y el debilitamiento del reflejo de Bell.
Aproximadamente con respecto a la cantidad, se pueden usar unas 7.5 unidades de Botox cerca de la línea media del techo de la órbita y podría tener una duración media del efecto aproximadamente de 10 semanas o más. Como les decía, esto depende de cada paciente. Entonces, bueno, les decía, este ejemplo abajo son unas fotos de un video que tiene el doctor Quintero, muestra una opción muy viable en estos casos de parálisis facial, es una inyección de la toxina en el músculo de Müller. Como se ve, pues sí, la paciente mejoró bastante. Luego tenemos los tics y la mioquimia. Entonces, pues recordemos que un tic es ese movimiento corporal semivoluntario o involuntario que tiene un carácter estereotipado, pero que no es rítmico. Entonces, los tics van a involucrar los párpados o los músculos oculares, que son estos tics oculares, y se encuentran entre las formas más comunes de tics motores. Vamos a ver que pueden ser transitorios o pueden ser crónicos. Entonces, la eficacia de la toxina en los trastornos de tics se evalúa en un pequeño número de estudios. Entonces, fueron estudios que nos mostraron que en la mayoría de los casos había un efecto beneficioso con la aplicación de la toxina botulínica. Varios investigadores informaron sobre el uso de la toxina para el tratamiento de tics motores, incluidos esos tics asociados con el síndrome de Tourette. Y luego tenemos los pacientes que tenemos con mioquimia. Entonces es una contracción incontrolable del músculo orbicular, generalmente va a afectar al párpado inferior. Entonces son contracciones que se desencadenan por estrés, por fatiga, por cafeína, por el uso de alcohol. Y en la mayoría de casos pues es benigno, es autolimitado, no tiene un mecanismo tan conocido, pero podría ser útil la inyección de 5 unidades de toxina botulínica tipo A en el músculo orbicular superficial. Entonces esto lo que nos va a hacer es que nos relaja temporalmente el músculo hasta que la afección pues se va a resolver espontáneamente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Estos son de los principales usos de la toxina botulínica, que son no cosméticos, pero igual vamos a tener posibles efectos adversos. Veremos que para los efectos adversos hay que recordar que la toxina va a permanecer en el sitio de inyección y los efectos adversos de la terapia con la toxina pueden incluir una paresia no deseada, la supresión de las glándulas exocrinas que no se deseaba. Son efectos adversos agudos que se pueden dividir en locales y en sistémicos. Entonces los locales van a ser causados por la propagación de la toxina desde el tejido diana a todos esos tejidos adyacentes, y los sistémicos van a ocurrir sobre todo cuando se distribuyen en cantidades relevantes en el torrente sanguíneo, sobre todo porque ahora último hay en investigaciones se están tratando afecciones con altas dosis de toxina botulínica. Y aunque los efectos adversos sistémicos requerirían pues aplicación de dosis sustanciales, debemos tenerlos en cuenta. Bueno, con respecto a las interacciones de la toxina, no se recomiendan en algunos documentos realizar terapia con toxina en presencia de anticoagulación, aunque se ha demostrado en estudios recientes pues, que la terapia con la toxina se puede realizar de forma segura siempre que se utilicen agujas de inyección finas. Y los trastornos subyacentes de la transmisión neuromuscular, que nos puede incluir el síndrome miasténico de Lambert-Eaton o una miastenia gravis, pues sí nos podrían aumentar la sensibilidad a la terapia con la toxina, aunque no son contraindicaciones absolutas y lo que se puede hacer es un ajuste de dosis. No está recomendado actualmente en mujeres embarazadas, es categoría C o en lactancia, pues lo otro son personas que tengan extrema sensibilidad a cualquiera de los componentes de la preparación. Como les comentaba, la piel no debe limpiarse con alcohol y hay algunos medicamentos, están los aminoglucósidos, la ciclosporina, la penicilamina, la quinidina, succinilcolina, sulfato de magnesio y las lincosamidas, que reducen la liberación de la acetilcolina. Entonces pues el efecto de la toxina lo vamos a ver incrementado. Luego tenemos que cuando se usa de forma correcta, vamos a ver que generalmente el tratamiento con la toxina botulínica seguro suele ser bien tolerado por los pacientes. Como los efectos de la toxina generalmente comienzan a desvanecerse dentro de las 12 semanas, si tenemos efectos secundarios, esos efectos secundarios suelen tener una duración limitada. Entonces, estos efectos secundarios autolimitados pueden ocurrir más o menos en el 3% de los pacientes. Son pacientes que pueden presentar, dentro de los que más se han descrito, está el dolor de cabeza, pacientes que presentan edema, hematoma, dolor leve relacionado pues con la inyección de la toxina. El área tratada
No se debe masajear hasta 2 horas después de la inyección, pues para acelerar la absorción de la toxina inyectada y reducir que se propague a sus tejidos circundantes. Vamos a ver que se puede presentar la blefaroptosis durante el tratamiento, sobre todo de las líneas glavelares o cuando se realiza este uso periorbitario. Y la tosis es una de esas complicaciones que pueden suceder por la difusión a la inyección accidental de la toxina en el tabique orbitario. Entonces, la tosis se ha reportado en estudios hasta en el 13% de los casos y aparece usualmente entre las primeras 48 horas y hasta 2 semanas después de la inyección y nos puede durar aproximadamente de 2 a 12 semanas. Igual debemos tener en cuenta que para evitarla se pueden aplicar inyecciones en alta concentración y con menor volumen a 1 centímetro del borde del hueso orbitario o a más de 1 centímetro y medio lateralmente del canto lateral. Otra de las complicaciones que se podrían presentar es la diplopía. Suele ocurrir por parálisis del músculo oblicuo inferior. El ojo seco y la pífora son otras complicaciones comunes que se pueden presentar con la administración de la toxina botulínica. Y las preparaciones de la toxina, pues actualmente en uso tienen una baja carga de proteínas y por tanto, pues rara vez vamos a ver que induce una reacción alérgica, pero no significa que no pueda ocurrir. Pero como les mencionaba, este tipo de reacciones suelen ocurrir sobre todo en pacientes que tienen alta dosis, que se les aplica alta dosis de la toxina. Y bueno, muchas gracias. Quiero saber qué comentarios tienen. Hola, muy bien, Camila, súper, súper, muy interesante. Pues lo importante del uso de la toxina botulínica como oftalmólogos para nosotros es que realmente, pues hoy en día uno no conoce las bondades de la toxina botulínica, sino que simplemente sabe que se usan es para hacer armonizaciones faciales, para reducir arrugas. Resulta que la toxina botulínica, nosotros en sus inicios, cuando llegó de los primeros cursos que hicimos, nadie hablaba de estética, solamente hablábamos de todos los manejos para estrabismo, para blefaroespasmos, para los síndromes de Meigs, otras aplicaciones. Hoy en día, si uno ya se sale de la parte oftalmológica, que se hizo la revisión, que estuvo excelente porque estamos en lo que queríamos informar sobre los usos, pero uno ya lo puede usar para cefaleas, para hiperhidrosis, etcétera, etcétera. Entonces, muy interesante ver todos los campos que tiene la toxina botulínica y es muy importante la experiencia y el manejo adecuado. Si nosotros manejamos con responsabilidad la toxina botulínica, tiene muchas bondades, entonces prevenimos todas las complicaciones que se puedan presentar con la toxina botulínica. Entonces, no sé si alguno quiere hacer un comentario. Valentín, que ya ha visto colocar toxina botulínica. Juliana, que ya coloca toxina botulínica, ya han tenido experiencia manejándolo, por ejemplo, en blefaroespasmo, espasmos hemifaciales, en pacientes con orbitopatía tiroidea que tienen un gran lagoftalmo, es de muchísima ayuda. Pacientes con blefaroespasmo que no se quieren operar, no, con entropion espásticos que no se quieren operar por la edad, por el riesgo que hay, uno puede emplear la toxina botulínica para estos casos. ¿Algún comentario? Hola, doctor, buenos días. Hola, Juliana, ¿qué has hecho? ¿Cómo está? Bien, Desde muchas Barranquilla. gracias. Buenos días. Súper, Hola, tu charla buenos días. súper chévere. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, nosotros aquí lo utilizamos muchísimo para espasmo hemifacial y realmente alcanzamos a ver una mejoría de hasta el 70%. Obviamente todo eso es temporal y más o menos después del 4.º mes de la aplicación los pacientes empiezan otra vez con los síntomas, pero la mejoría de verdad es bastante significativa. Perfecto, sí, es muy importante cuando hacemos el abordaje de estos pacientes, informarles que son terapias que no son permanentes. Entonces, si eso queda claro, pues el paciente lo va a entender, pero un paciente que está incapacitado, un paciente con un blefaroespasmo que no puede abrir, que camina y que se va a caer, lo va a coger un carro, entonces, o va manejando. Ahí llegan al consultorio manejando y digo yo, ¿usted cómo maneja?
Si usted es un peligro en la calle porque usted está cerrando los ojos cuando hace el espasmo hemifacial o el blefaroespasmo severo, en ese momento el paciente no ve. Entonces, esos pacientes se mejoran a los días de la colocación de la toxina botulínica y están 3, 4, 5, 6 meses muy bien. Entonces son terapias de consultorio, el paciente es muy agradecido con este tipo de terapias y hoy en día pues contamos que a los pacientes en sus entidades les cubren estos procedimientos por sus servicios obligatorios de salud. Entonces tienen esa ventaja porque son tratamientos costosos. Gracias, De Juli. acuerdo. Bueno, yo quiero hacer un comentario, ¿no? Amparito desde Bogotá. Gracias Camila por la presentación. Quería mencionar un uso adicional en esas inervaciones aberrantes que se dan, por ejemplo, después de una parálisis de un par craneano con hiperproducción de lágrimas. También se usa inyectado en la glándula lagrimal 2 unidades, ¿no? Para disminuir la producción de lágrimas y también, aun cuando, no sé si ustedes tengan experiencia en colocarlo en ojo seco, tal como lo mencionó Camila, para disminuir el drenaje, porque también el uso en espasmos acarrea siempre una disminución del parpadeo y por ende de ojo seco. Y el ojo seco se produce pues tanto en uso cosmético como en uso funcional por la falta de asociado a la falta de parpadeo y también, así como bloquea músculo estriado, también bloquea músculo liso para la contracción involuntaria y el drenaje de las unidades acinares, ¿no? O de las glándulas lagrimales, mejor dicho. Entonces, yo quería preguntar si alguien tiene experiencia en ojo seco, porque, bueno, yo no la tengo y es paradójico, ¿no? A la vez que no permite el drenaje, también no permite la contracción y pues afecta la superficie, ¿no? Si nosotros lo hemos usado para ojo seco, él se coloca en la parte del punto lagrimal inferior y entonces ayuda mucho a hacer la retención de la lágrima. Lo que hace es que se genera una retención de la lágrima y eso es lo que mejora el ojo seco. Y también es buenísimo en la parte de la porción de la glándula lagrimal para mejorar el ojo seco también. En esas dos condiciones lo usamos con frecuencia y funciona bastante bien. Bueno, ¿y cuántas unidades cerca al punto lagrimal? Para, 2.5 unidades más o menos. ¿cuánto? 2.5. 2.5 unidades puedes colocar. Si no funciona, pues le colocas nuevamente a los 10 días. Es mejor ir bajito que ir por lo alto, porque si le colocas, por ejemplo, en la glándula lagrimal, más de 3 unidades, de pronto las 5 unidades que una vez quiere el efecto, el paciente te puede dar una tosis palpebral. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y en la parte del punto lagrimal, pues realmente sí puedes poner 3 unidades sin ningún problema, 4 unidades, porque el manejo de la jeringa de tuberculina pues dificulta un poquito a veces uno estar mirando cuántas unidades está colocando. ¿Lo colocan por vía cutánea o mucosa? No, cutánea, Bueno, más fácil. gracias. Gracias, Amparito. Bueno, Gracias. otra anotación que de pronto quería como recomendación es cuando hagan la dilución del producto. Yo usualmente uso más toxina botulínica tipo Botox. Uno puede usar las otras, Xiomin, puede usar Dysport. Ya uno se va, pues, ¿cómo dice eso? Se va volviendo como más experto usando una o dos opciones o una sola opción. Si le va bien. Pero entonces, cuando uno diluye su producto, importante, pues él viene con todos sus aditamentos, la caja para diluirla, como es la toxina botulínica tipo Botox, donde vienen unas jeringas. Y el secreto importante tener en cuenta para todos es la jeringa de tuberculina. La jeringa de tuberculina no es la con la que se pone uno la insulina, que uno le pone a la agujita que es igualita a la de tuberculina,
la jeringa de 26, no, esta viene ya premontada. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Que primero no se desperdicia producto. Y segundo, cuando ustedes tienen su jeringa ya diluida, que se diluye para 2 pacientes, tienen 50 unidades. Entonces, ustedes definen si ustedes van a colocar a un paciente simplemente que es para 2 o 3 o 4 unidades, pues toman solamente 2 o 3 o las 5 unidades. Pero si es para un tratamiento completo de 50 unidades, cada rayita de ustedes les va a indicar que está colocando la unidad que desean. Entonces uno dice, pongo 1 o 2 o 3 unidades, 1 o 2 o 3 rayitas, para que lo tengan en cuenta. Eso ayuda mucho para la mnemotecnia de la aplicación, especialmente cuando ya empezamos a usarlo en la parte cosmética. Va a ser muy importante las dosis. Entonces, tener eso en cuenta. Y para los que no colocan todavía botox, empezar con la toxina botulínica en pacientes que tienen un blefaroespasmo o que tienen un espasmo hemifacial es una muy buena alternativa para que empiecen a emplear la toxina botulínica, porque el paciente cosmético es un paciente muy exigente. No se imaginan ustedes la complicación que hay cuando un paciente que viene por cosmética hace una tosis palpebral. Eso se vuelve un dolor de cabeza para todo el mundo. Entonces, tener muy en cuenta los efectos secundarios del botox, que los hay. ¿Algún otro comentario? Bueno, hay ampollas que hacen vacío y no hay necesidad de impeler la solución salina, ¿no? El Sí, botox. el miobloc y el neurobloc, creo. Sí, y el botox. De resto, en todas las demás es preciso impeler la solución salina porque no hay vacío. Correcto. Y las agujas, me parece, las agujas o las jeringas mejores con las que uno controla mejor la inyección son las B y D, ¿no? No tengo ningún interés comercial, pero es que hay otras que son una chanda, ¿no? Es decir, uno impele la toxina y se le va más porque no está el émbolo como bien ajustado. Entonces las mejores son las B y D, ¿cierto? Correcto, es la que te decía yo, que es la que viene, que Sí. son anaranjaditas, la punta Eso, anaranjadita. Entonces, es anaranjadas, muy sí. importante eso, usar ese tipo de jeringa, porque hay un control. Inicialmente, cuando uno está colocando, aprendiendo, pues le cuesta trabajo saber si pone una unidad o 2 unidades. Ya cuando uno coloca, uno va mirando y uno sabe cómo la distribuye, pero mientras arrancamos, tener esos pequeños detalles que a veces las cajas no vienen con la jeringa que me estás diciendo, que vienen con la tapa anaranjada, que son las que facilitan eso. Y otra observación, ya que tocaste eso, Amparo, es el diluyente. El diluyente es con el que viene la caja de esa solución salina especializada. Cada vez que uno diluye con otra cosa, al paciente le duele. Y le duele mucho. Sí. Ok. Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, ¿algún comentario? Bueno, ok, muchísimas gracias, Camila. Excelente revisión y para todos un feliz lunes. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a Camila. Gracias a Gracias, todos. Raúl. Feliz día. Hasta Muchas luego. gracias a todos, que estén muy bien. Chao.